Gracias, presidenta. Buenos días. Buenos días a los funcionarios. Marco Antonio Olvera, del periódico digital Hidalgo News y del canal de YouTube México News World. Presidenta, ahí vi en las láminas que estaba presentando funcionario del IMSS, Zoe Robledo, sobre el aumento de la donación de riñón, obviamente por el tema de la hemodiálisis que padecen muchos mexicanos. No estaría mal, o yo no sé si su gobierno planea incrementar la cultura de la donación de órganos. Hace 2 semanas, si no me equivoco, un chico en el estado de Hidalgo desafortunadamente perdió la vida, muy joven, y tuvo la oportunidad de donar 5 órganos, córneas, hígado, corazón, riñones. Yo no sé si eso ayudaría también a que México pues disminuiría ese tema, porque pues los órganos pues son importantísimos, vitales, pero también hay personas que mueren jóvenes, desgraciadamente, y que no tenemos esa cultura de la donación, y que quizá eso podría ayudar también a aminorar la problemática. ¿Quién quiere contestar? Zoe. Muchas gracias, presidenta. Sí, efectivamente, sobre todo en el tema de la insuficiencia renal, el tratamiento definitivo, el indicado, es el trasplante de riñón. En ese sentido, lo hemos conversado mucho con el doctor Kersenovich, lo que hemos observado es que debemos, primero, desde el Estado, desde el sector salud, incrementar el número de hospitales con programa de procuración de órgano. Es decir, no se tiene que hacer mucha infraestructura, es sobre todo temas de capacitación, de contar con personal, para que cuando ocurre una donación, también tanto de un donante vivo, que es afortunadamente en el caso de riñón, pues se puede hacer este tipo de donación, o de alguien que perdió la vida, pero tener mayor capacidad para la procuración del órgano. Y al mismo tiempo, incrementar la capacidad de hospitales que tengan el servicio de trasplante. Y es lo mismo, es capacidad instalada en términos de personal y de los equipos. Porque nosotros creemos que cuando eso crezca, entonces efectivamente se debe de hacer un esfuerzo mucho mayor para la cultura de la donación de órganos. En México tenemos un registro en el Senatra que uno puede incluso de manera muy rápida emitir y manifestar su voluntad. Pero también hay algunas cuestiones, incluso hasta legales, que aunque esté manifiesta la voluntad de una persona, a veces un familiar se puede oponer. Pero creemos que es un tema de ir generando esa cultura, de que hay forma de salvar vidas después de la vida, porque además, como lo mencionaba, en muchos casos, cuando las familias, por ejemplo, en un accidente con una persona joven, se logran estas donaciones multiorgánicas, y entonces no solamente es riñón, a veces es tejidos, hígado, corazón, córneas. Y sí, creemos que se debe de abrir una gran discusión sobre la necesidad de tener una mayor cultura de donación. El año pasado en el IMSS hicimos 1,500 trasplantes renales, y entre todas las instituciones hemos ido creciendo, pero dependemos siempre de la donación. Pero, insisto, como lo decía al inicio, también, y estas medidas también permitirán que en todo el sector se crezca en los servicios tanto de procuración como de trasplante de órganos. Algo que además es importante mencionar: durante muchos años se pensaba que solo era en el tercer nivel de atención, que solamente la alta especialidad, que solamente en siglo XXI en los institutos nacionales se podía hacer trasplante. Cada vez más se está haciendo trasplante en segundos niveles de atención y en todo el país, no solamente en los lugares en donde están los grandes hospitales, los centros médicos o los hospitales de alta especialidad. Además de, digamos, la oposición de algunos familiares cuando ya la persona deja de existir, ¿cuál es otro de los factores que influye
para que no se lleve a cabo esa donación de órganos. No sé si los institutos de salud todavía tienen algunas carencias para alcanzar el tratamiento de extracción de órganos y así trasladarlos de manera rápida, súbita, a los lugares donde se requieren en otros nosocomios. Sí, es justo eso, que hoy no todos los hospitales del país tienen los servicios de procuración de órgano. ¿Y a qué me refiero con los servicios? Es tener la licencia, ¿no? Tener quirófanos disponibles y médicos cirujanos que puedan hacer la procuración de los órganos. Hemos crecido en el número de hospitales que ya son, que cuentan con el servicio de procuración, pero lo veíamos desde la parte del sector que tenemos que crecer ese número de hospitales en el segundo nivel para que sean más los que tengan la posibilidad de la procuración de los órganos, que puede ser también en algún momento una barrera para poder tener la generosidad, pues materializarla en la procuración de los órganos. Porque hay algo importante, no necesariamente en donde se procura el órgano es donde se va a trasplantar. No, sí. Muchas veces diferentes órganos viajan, a veces los órganos viajan a diferentes hospitales porque el paciente que está en la lista de espera para riñón está en un hospital y el que está para hígado está en otro, y entonces en estas procuraciones multiorgánicas viajan y hay una red muy bien armada entre todos los hospitales de todo el sector. El otro día el director Martí Batres presentaba la procuración de estos 2 riñones que se hicieron en bloque en el ISSSTE, sí. Y que una parte de la procuración justamente había venido de un donante del IMSS. Entonces es seguir trabajando en esa red, pero insisto, estas medidas van a permitir tener más posibilidad para que más hospitales procuren y más hospitales trasplanten. Gracias. Presidenta, ayer me quedé con una pregunta del tema del Plan México y el aumento del Producto Interno Bruto. Dentro del equipo de Hidalgo News y especialistas en economía, pues nos hemos dado a la tarea de hacer unas anotaciones que ahora las voy a exponer. A 11 meses de haber llegado al poder, usted como presidenta de la República no ha mostrado un ápice de ser una presidenta frívola. En contraste, ha dirigido al país de manera austera, responsable y republicana. También ha surcado para que México sea uno de los países que menos pague impuestos a los Estados Unidos, consecuencia de los aranceles impuestos por la política monetaria de Donald Trump a nivel mundial. Lo anterior a su capacidad de liderazgo, diálogo al más alto nivel y su sensibilidad de mujer, pero sobre todo de madre. Y sin duda su sello personal, sin perder la continuidad de la 4T. Voltear a los más desprotegidos, y no me refiero a los pobres que agrupan a los 13.5 millones que abandonaron ese lastre, sino a los más pobres. Me refiero a nuestros hermanos de origen indígena. Mil gracias, Presidenta, por enaltecer y poner en el centro de importancia a nuestros compañeros indígenas. Y si usted no cambia el eje vector de su gobierno, México estaría viviendo el segundo milagro mexicano del siglo XXI, parecido al que consolidaron los expresidentes Manuel Ávila Camacho en 1940 al 46 y Adolfo López Mateos entre 1946 y 1970, cuando el país tuvo un crecimiento a tasas anuales hasta del 5%. Y creo que podría suceder si se ejecutan las siguientes anotaciones según nuestros compañeros, encabezadas por el economista Ronald Moncayo. El Plan México debe de funcionar ya, porque nos dará el porcentaje del 4% anualmente en crecimiento. El Plan México debe de alcanzar una inversión del 25% del Producto Interno Bruto, donde más del 80% provenga de la iniciativa privada.
La demanda tiene que ser reactiva a través de un mecanismo para lograr una tasa de crecimiento salarial del 20%. Y obviamente también aquí viene el tema, el papel que juega el Banco Central. Nos referimos, por supuesto, al Banco de México. ¿En qué se usan los miles de millones de dólares de las reservas del Banco de México? ¿Están en la bóveda del banco? ¿Qué hacen ahí durmiendo esos miles de millones de dólares? ¿Quién controla eso? Porque ese dinero, Presidenta, proviene del esfuerzo de mexicanos en el exterior y de empresas que operan en nuestro país. Es decir, es dinero de los mexicanos, no de Banxico especialmente. ¿Dónde están? ¿Qué significa el rubro errores u omisiones, entre comillas, en la contabilidad del banco? Lo anterior ayudaría para obtener un crecimiento que permita aumentar el empleo, mejorar el ingreso per cápita a casi $20,000 anuales y elevar así el legado de la 4T, el bienestar social. Lo de Banxico, Presidenta, es sin tocar la autonomía de la institución, pero sí con el reclamo de que nos digan qué se hacen con esos miles de millones de dólares, pues hasta la fecha ahora su manejo es autónomo y hasta discrecional. Con ello no estoy diciendo que se le quite la autonomía al Banco Central, pero sí que nos rindan cuentas del dinero del pueblo. Otro día, si quieren, hablamos de la… Es un tema… Da estabilidad, no es que… No son recursos que estén disponibles para usarse para algo, sino es lo que garantiza, digamos, la estabilidad monetaria y financiera del país. Pero es un tema interesante para discutir, el tema de la Reserva Federal, pero ya le entramos en otro momento, si les parece. Presidente, además termino con dos temas importantes. Sí, dos preguntas más. Dale, anda. Gracias, Presidenta. Presidenta, con el tema de salud precisamente, bueno, el tema de salud que vive el gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez, pues todavía sigue enquistado el viejo régimen priista a través del exdiputado priista y exfuncionario del sistema de salud Guillermo Zamacona, quien hoy funge como gestor de la empresa Centrum, promotora internacional SADCB, la cual ha recibido contratos por casi 1,800 millones de pesos en los últimos 12 años con el ICEMEN, incluso con señalamientos de cobros por servicios no prestados. La preocupación es que ahora, en contubernio con la propia Contralora del Estado, Hilda Salazar Gil, se están ejerciendo presiones indebidas de esta empresa para recuperar contratos que perdieron por no cumplir. Presidenta, ¿cómo terminar con ese lastre? Porque la oposición y demás dicen que no hay medicamentos, que no se distribuyen de manera adecuada, que no hay hospitales o que están carentes de implementos para llevar a cualquier atención médica. Pero sin embargo ahí en los estados pues siguen ahí inquietados, metidos estas personas que formaron parte de otros gobiernos y que hoy siguen operando y que pareciera que no pasa nada. Como yo sé que es un gobierno diferente, es el gobierno federal y el gobierno estatal que encabeza Delfina, pero ¿cómo actuar ahí en ese sentido, Presidenta, para que se acabe la corrupción? Porque finalmente ese es el legado de la 4T. Tiene que operar las secretarías, en este caso a nivel federal le llamamos de anticorrupción y buen gobierno, de manera preventiva, y cuando se encuentra que hay un mal manejo de los recursos o algún conflicto de interés o alguna otra forma vinculada con la corrupción, tiene que actuarse. Tiene que haber cero impunidad. Eso es lo que nosotros pensamos. Y en este caso en particular que traes a la conferencia, pues lo revisamos. Le pedimos a Raquel, sea recurso federal o estatal, que pueda revisarlo y en todo caso enviarle a la maestra pues algún comentario sobre eso. Y ya para concluir rápido, Presidenta, el salario de cualquier trabajador, así sea el policía, la enfermera, el sueldo de usted o el mío, el de mis compañeros, siempre es digno y se respeta.
y no se debe de retener y mucho menos se debe de rebajar. Si gana 5,000 no le pueden quitar 500 pesos o 200 pesos al mes. Pues eso está pasando, Presidenta, en el municipio de Naucalpan, encabezado por Isaac Martín Montoya Márquez, que según una denuncia que tengo aquí por parte de los trabajadores, que ya está puesta en la Fiscalía del Estado de México, pues hay un delito de extorsión que sustenta lo que ahora estoy diciendo. Estos documentos nos llegaron al correo del periódico, donde se expresa que por instrucciones del alcalde de Naucalpan y del director del organismo de agua en ese mismo municipio, Ricardo Gudiño Morales, de Rodrigo Gabil Flores Tapia y Norman Sánchez Matías, estos tres últimos ocupan diferentes puestos en el organismo de servicios de agua y saneamiento OPAS. Estos personajes piden, Presidenta, se escucha feo, un moche hasta del 10 y el 15% del sueldo a los trabajadores que trabajan en esa alcaldía. Y lo peor, que la quieren ustedes involucrar diciendo que tienen la orden directa de Palacio. O sea, a mí se me hace… cualquiera que pida es como lo de los boletos estos de lotería. De la lotería. Están diciendo que estamos forzando a comprar boletos. Desde aquí le envío un mensaje a todos los servidores públicos del gobierno de México y de otros gobiernos. Nosotros no pedimos nunca nada, nada. Y ahí en donde haya alguien que pueda estar pidiendo, hay que denunciarlo. Aquí ya… Porque, ahora, el caso de Naucalpan, pues vamos a preguntarle al presidente municipal. Yo tengo una buena opinión de él, lo conocemos de hace tiempo, pero vamos a ver qué está pasando exactamente y en además, Naucalpan, y que él, pues seguramente por ahí, si no nos está oyendo, alguien se lo está diciendo, que pueda aclarar esto, que se lo va a decir, que pueda aclarar este tema que estás trayendo a la conferencia. Y ya por último, Presidenta, no voy a mencionar el tema que traigo ahí de documentos que interfiere con el Ejército, porque al Ejército se le debe de respetar. Es una institución que salvaguarda la seguridad del país y que usted como comandanta de las Fuerzas Armadas pues debería de abordar unos documentos que le voy a dejar aquí con la gente de comunicación para que usted sea la responsable de juzgar, y lo hago por respeto absoluto al Ejército, porque creo que eso